Contabilidad al aire. Donde los números cuentan historias. Buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarlo. Un episodio más de Contabilidad al aire, donde vamos a estar desarrollando el tema de ICR, personas morales, y para esos efectos nos acompaña el contador público certificado Orlando Ortiz. Mucho gusto, amigo. Qué bueno es que nos acompañes aquí compartiendo tus conocimientos, ¿no? Y a su vez su servidor, Cindy García Arciniega. Muy bien, amigo. Sin más preámbulo, vamos a tocar este tema que ha habido muchas controversias hoy en día. Adelante, amigo, tienes uso de la voz. Bueno, muchas gracias, contador. Bueno, el tema de anual de personas morales o la que es la declaración del ISR, ya sabemos que estamos ya prácticamente en la etapa final ya de cierre, ¿no? De concretar lo que es la presentación de nuestras declaraciones anuales, ¿no? Ahí, como antecedente, pues, previo a esto, ¿qué nos trae a este punto ahorita? Bueno, todos estamos obligados, ¿no? A contribuir para los gastos públicos, contador, Es correcto. como bien lo sabemos, ¿no? Desde la Constitución, la Carta Magna así nos lo estipula. Y obviamente de ella se desprenden leyes secundarias que vienen y regulan ya lo que es la materia en sí de lo que son las contribuciones, ¿no? En este caso vamos a hablar contextualizando la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Nace la obligación realmente desde el 76 de la ley del ISR en la fracción quinta, si más no recuerdo, lo que es la obligación, ¿no? De hacer una determinación de un impuesto y todo lo que ello conlleva, ¿no? Obviamente, previo a esto, los contribuyentes, los empresarios, pues deben de tener muy bien en cuenta el contexto general de la actividad que desarrollan, ¿no? Yo creo que ellos la tienen muy clara en sí, ¿no? Mas, sin embargo, yo sí considero que sí es importante que se acerquen a una persona más especializada en la materia, en este caso un contador público, para que los alineen, ¿no? Al régimen en el que van a tributar, ¿no? Porque si bien estamos hablando de las declaraciones anuales de personas morales en sí es un conjunto de diversos tipos de personas, ¿no? Y diversos tipos de actividades, y depende de esas actividades que realices, pues es el supuesto de ley en el que tú caerías para determinar ese resultado fiscal del que vamos a hablar, ¿no? Y obviamente estar en condiciones de tener los números para presentar tu declaración anual. Muy bien. Y en ese orden, amigo, ¿qué nos puedes comentar de los sujetos obligados como tal? Sí, bueno, por los sujetos obligados los marca la misma disposición en la materia, ¿no? En este caso la ley del ISR. Los sujetos obligados, pues son todas aquellas personas morales, ¿no? Porque estamos hablando de personas morales en este caso, que jala la misma disposición, que realicen una actividad empresarial, ¿no? Ya sea en nacionales, sea personas nacionales o extranjeros, o empresas nacionales o extranjeras, ¿no? Siempre y cuando las extranjeras tengan un establecimiento permanente dentro del país, ¿no? Dentro del territorio, lo que es la República Mexicana. Ese Sí, sería principalmente los sujetos, ¿no? Ya obviamente ya de ahí se derivarían lo que son eh, ya específicamente qué tipo de personas y actividades, ¿no? correcto, coincido. También es cierto, amigo, que hoy en día nos vemos en esos formatos donde la forma tiende a tener bastante relevancia hacia el fondo. En aquella época donde comentábamos que el fondo prevalecía sobre la forma, pues hoy en día con las revisiones electrónicas, nos estamos viendo que la forma tiene importancia. Por eso es importante conocer a fondo lo que son el formato que estamos llenando y cómo llenarlo, ¿no? También es cierto, amigo, que hay puntos que siempre son controvertidos en este tema, como cuáles podríamos comentar. Estamos hablando de una PTU, que si bien es cierto, tiene su mecanismo de determinación, y si bien es cierto, la PTU pagada, a su vez que tú la jalaste o debiste haberla aplicado en los pagos provisionales, y esa PTU es la que te viene considerando para efecto del formato, ¿no? También es cierto que hay un campo adicional que en este formato se hizo la apertura para incorporar esa PTU que no ejerciste el derecho dentro de los pagos provisionales.
que no pierdas ese derecho como tal. Como lo comentaba, son temas que nacen precargados, porque también hay que recordar que hay una regla donde nos indica que las declaraciones ya van a estar precargadas. Entonces, este formato que estamos ahorita comentando, mi amigo, sí tiene muchos puntos que ya son previamente precargados desde los pagos provisionales, como en este tema que te comentaba, ¿no? También lo cierto es que hay otros rubros, como el costo de venta, que tú lo comentabas ahorita perfectamente, donde tenemos unas personas morales que expresamente por disposición de ley nacen con la obligación de determinar un costo de venta, ¿no? Ahora bien, Correcto. ¿por qué te lo comento en este orden? Y parece ser tan simple, porque en la práctica nos ha tocado ver declaraciones que son de personas morales y no tienen alimentado el costo de venta. Tan es así que está expresamente en el artículo 76 de la ley de ICR, donde nos indica que las personas morales van a llevar un inventario, un sistema para determinar inventarios, ya sea inventarios perpetuos, le llaman, ¿no? ¿Y en qué Es correcto. consiste este tipo de inventario? En determinar tu saldo final, en determinar tu costo por unidad y en determinar tu utilidad bruta. Para esos efectos, concatenado con el artículo 39 de renta y que a su vez con el 78 de reglamento, que es donde nos determina el tipo de costeo absorbente, que puede ser predeterminado histórico, ¿no? Ya cada empresa se analiza en determinar su propio método de costeo, sin perder de vista lo que ahorita estamos comentando, ¿no? Tan es así, amigo, como te lo comentaba ahorita, pues el método de costeo que lo tienes que poner expresamente en este formato de llenado. ¿Qué te quiero decir? Que no es válido que estés llenando una persona moral y que no tengas determinado o alimentado el método de costeo. A eso me refiero, ¿no? Pero para esos efectos, mi amigo, ¿qué nos puedes comentar tú también de los ingresos que esto Fíjate, conlleva? un para antes de los ingresos, y retomando un poquito lo de la Ujú. parte de la PTU y el costo de venta. Fíjate que en la PTU hay un dato muy interesante ahí, ¿no? No sé si cuando nosotros determinamos nuestro resultado fiscal y a veces le indicamos ahí al mismo aplicativo que haga el cálculo automático, ¿verdad? Así es. Entonces hace un cálculo con la base referencial tradicional que conocemos de la PTU, ¿no? Ajá. Ese va ahí. Pero resulta que también te habilita para que tú lo puedas poner manualmente. O sea, ¿por qué te digo Sí, esto? Mira, lo que pasa aquí es que no precisamente vas a distribuir o vas a pagar toda esa PTU, así ¿sí? es. Recuerda que hay unos topes para efecto de la determinación de la PTU, ¿sí? Que son los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Para efecto de topes, ¿no? Entonces, a lo mejor tú, por decir así, le pones un cálculo automático ahí al formato y te calcula una determinada cantidad, pero resulta que tú vas a distribuir el 50% nada más de esa PTU, ¿no? Por la mecánica de distribución en sí de la PTU, ¿no? Y de pago. Entonces resulta que ahí hay diferenciales, ¿no? Entonces, hablando de puntos controvertidos en el llenado, yo creo que eso sería uno de ellos. No sé si Así es. coincidas tú con esa parte. Sí, sí, coincido perfectamente. También dentro de este rubro, y me adelanto un poquito, cuando estemos llenando la determinación de las deducciones, viene un rubro de la nómina exenta, ese famoso artículo 28, fracción 30 de la ley de ICR, donde aquellas prestaciones exentas van a jugar un factor de un 47 o un 53%. Nótese que este precedente o este antecedente nace más o menos en el 2017, 2018. Es correcto. Entonces, cuando ahí nace perfectamente y concatenado con una regla. Entonces, donde nos indican el procedimiento de determinar el coeficiente, ¿no? Si bien es cierto, el propio artículo no ha sufrido una modificación. La que sufrió una modificación en la regla en el 2018 fue la redacción del texto que nos dice, oye, vas a determinar
lo que son las prestaciones pagadas entre el total de remuneraciones más prestaciones pagadas. Da a entender de que son todas las prestaciones exentas y grabadas entre el total de sueldo más las prestaciones exentas y grabadas. ¿Por qué te lo comento en este orden, amigo? Porque son puntos controvertidos, pues como tal, ¿no? Sí, de acuerdo. Si bien es cierto, el antecedente es que buscaba un factor como tipo castigo para que las prestaciones exentas no le bajaran al contribuyente. Bueno, en este caso al trabajador, ¿no? Entonces, ese era el fin de la reforma. Ok, patrón, si tú vas a bajar las prestaciones, te llevas el castigo de la deducción, un menor porcentaje, ¿no? Es correcto. Entonces, al tener ese tipo de cambio de redacción, sí genera incertidumbre, pero tenemos que partir de la norma, de la ley, y la ley no fue cambiada. Y la ley sí te indica que son para las prestaciones exentas las que van a jugar. Es Y correcto. es con eso con lo que tenemos que estar manejando para esos efectos, ¿no? Son puntos, amigo, que a lo mejor tú cuando estás llenando, te nacen las inquietudes, pues como tal, ¿no? Sí, definitivamente. Muy bien, entonces, retomando el tema, amigo, ¿qué nos comentas de los ingresos? Que Bueno, es un punto muy importante en este, y antes que tú inicies con este punto, no me adelanto un poquito. Si yo me voy acercando a los ingresos, es un punto importantísimo aquí, amigo, porque lo decíamos al principio, son información que ya viene prellenada, como lo marca la regla. Y hoy en día sí le hizo caso a la autoridad, ya viene precargado. ¿Y qué nos dice la regla? Si tienes que modificar el ingreso, tienes que presentar una complementaria. Luego entonces, esperarte 3 días hábiles en promedio para efecto de que se actualice el sistema y esté reconocido la modificación que tú hiciste, ¿no? y fíjate que ese ya es un problema a estas alturas. Por ejemplo, si a estas alturas que estamos en los últimos momentos, no has detectado una diferencia en los ingresos de acuerdo a lo precargado, ya los tiempos están muy encima como para que presentes tú una complementaria del pago provisional, como bien comentas, y en automático se te corrija en el llenado, ¿no? En el precargado de la Sí. declaración. Sí, Porque, definitivamente ese es un punto que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Inclusive desde los primeros momentos en que empiezas a preparar la información para lo que es el llenado de tu declaración anual, tus papeles de trabajo, es lo primero que deberíamos de checar realmente. así es, mira. Y te voy a comentar, cuando estás llenando tus pagos provisionales, ¿qué es los errores comunes? Cuando lo estás alimentando, el, y luego entonces tienes descuentos sobre venta, por lo que tú quieras, en el propio CFDI, en el nodo de descuento, sin verme tan técnico. Cuando lo y lo alimentas así de forma neteado, Oh, ahí, amigo, esa información es la que se te va a jalar perfectamente como un ingreso. Más allá de la luz, si te asista la verdad o no. Solamente en la forma del llenado te va a conllevar una discrepancia con la autoridad. Porque la autoridad ya detectó esas prácticas y está diciendo, a mí me tienes que declarar ingreso antes del nodo de descuento, no el neteado. Entonces, esos son unos errores en el llenado del CFDI. Y dice, y ese descuento se va vía con una deducción autorizada, ¿no? Ese sería un error muy común en los llenados de los CFDI y presentación del provisional y por lo tanto del anual. sí, definitivamente, ¿no? Sí, coincido totalmente, ¿no? Sí, es un error muy común, muy común. En las empresas, los contadores a cargo de llevar a cabo los registros contables, como bien comentas, sí cometen ese error, ¿no? Y al momento de presentar la declaración, pues te vas alineado, ¿no? Y presentas tú el ingreso en base a lo que está registrado en contabilidad. Más sin embargo, como bien comentas, en los amarres de CFDIs que hace la autoridad,
ahí ya vamos perdiendo, ¿no? Ya llevamos un punto en contra por el cual nosotros tendríamos que aclarar, inclusive derivaría como tal en esencia de una complementaria, inclusive del anual. Así es. Es Derivar claro, una sí. complementaria, porque en sí no es una disminución del ingreso, es una deducción, como bien comentaste, lo que es ese descuento que aparece ahí en el CFD. Ok, sí. No, y Sí. abusados ahí también, porque fíjate, los descuentos en la aplicación de los Ujú. anticipos, hay dos formas de aplicarlos, ¿no? Los anticipos. Una es vía el descuento directo. En el mismo CFDI de ingreso, ya ves que primero haces el CFDI de ingreso por el anticipo, después haces el CFDI de ingresos por el bien o el producto que ya estás facturando y ahí mismo le Ujú. aplicas el descuento. Me he topado con la situación que en ocasiones lo manejan como tal, como un descuento, ¿no? No precisamente no consideran la afectación a la cuenta de anticipo del cliente para disminuir. En esencia, ahí sí estaríamos en lo correcto, ¿no? De disminuirle al ingreso el descuento por efecto del tipo de relación que se le puso al CFDI. El punto es, los que no les pones ese tipo de relación y sí traen un descuento, y tú lo aplicas como tal, como si fuese igual. Ok, Esa sería la discrepancia. tocaste un tema muy sensible ahorita que te comentaste lo que es el anticipo, ¿no? Coincido perfectamente contigo y hay una guía de llenado que indica ese procedimiento y tan es así que si yo me voy al artículo 25, fracción primera, no corresponde a esa deducción. ¿Estamos de acuerdo? Porque es Correcto. un procedimiento de la aplicación de anticipo. Pero, ¿qué está pasando en la práctica? ¿Qué está pasando con este llenado de declaración anual? Si al hacer esa disminución del anticipo dentro de los provisionales, entonces son conductas que la autoridad, su robot no los detecta y empieza a mandar esas cartas de invitación que ya sabes cómo llegan por la diferencia de ingresos. Sí o sí, el robot de la autoridad, por comentarlo así, los está considerando como parte de una deducción y te lo tienes que llevar. Que si al final del día, te das cuenta de que no vienes pagando mayor impuesto como tal, ya sea que lo neteas el ingreso o te lo lleves dentro de las deducciones. Sí, el Yo punto sé que ahí, estoy pecando porque no sí, corresponde, es pues. correcto. Y tan es así, y te lo voy a decir por qué. Porque esa fracción primera, artículo 25, son las que se tienen que documentar y soportar, que nos marca la propia disposición. Estas no, porque estas ya están apegadas a una guía de llenado. Y en el apéndice 6 que nos habla del procedimiento de los anticipos, ya está la aclaración ahí como tal. Mas, sin embargo, pues es cuestiones de ponerlo sobre la mesa y tomar una valoración. Sí, definitivamente. Es, Ujú. es por eso que te comentaba que el caso de los Sí. anticipos, ¿no? Cuando son anticipos, eso lo puedes documentar. Eso lo puedes justificar en el caso de las diferencias esas del robot. Pero lo que no puedes justificar es cuando no hay tipo de relación anticipo y es un descuento y tú mandas al ingreso en el neto, Ujú. sin el descuento. Ahí es donde sí tienes un problema, pues es lo que traté yo aquí de poner en contexto para plantearlo aquí, ¿no? Pues yo creo que Sí. dentro de ingresos, esa es la parte del ajuste anual por inflación, contador. No sé si te ha Ujú. tocado llenarla ahí, que ocasionalmente hay empresas que no tienen, acaban de iniciar, no tienen un ejercicio regular. Y, y ahí, al momento de llenar la parte del ajuste anual por inflación, sea ingreso o deducción, no se le pone correctamente el mes de inicio de operaciones, ¿no? Ujú. Entonces, tiene su cuestión ahí, tiene su particularidad esa parte, ¿no? Y digo, lo menciono porque es parte del ajuste anual por inflación, puede darte un ingreso o puede darte una deducción, depende si tus créditos o deudas sean mayores, ¿no? Con cualquiera Ujú. de los dos. Ahí muy importante también los ingresos. Yo creo que todo empresario tiene el contexto muy bien de lo que son, de cuáles son sus ingresos, ¿no? Y son los que se Ujú. derivan de la enajenación de sus productos, ¿no? De la venta de sus servicios, ¿sí? Pero hay ingresos que entran a tu estado de cuenta, que si no están bien documentados, ahí puedes tener una contingencia, ¿no?
Ejemplo de ello podrían ser inclusive los mismos préstamos intercompañías que no los documentas. Eso en una posible revisión hacia adelante te lo pueden poner como un ingreso acumulable, ¿no? Entre otras cuestiones, por ejemplo, las aportaciones a capital cuando son arriba de 600,000 pesos, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que podrían generarte una situación ahí de incumplimiento, que si bien es claro que no es un ingreso, pero la misma disposición te marca un lineamiento de lo que es lo que tienes que hacer en ese sentido. Ok. ¿Por qué comento esto? Porque en caso de una revisión y no lo tienes documentado y te lo objeta la autoridad, pues vas a tener que acumularlo, ¿no? Como otros ingresos que se acumulan en la declaración anual, inclusive deberías de presentar una complementaria en su caso. Ok, tocaste un tema muy sensible ahorita, ¿no? Que coincido contigo perfectamente, ¿no? Ahorita estábamos enfocados en el ingreso del CFDI natural, ¿no? Y ahorita tú dijiste, hey, no, espérame tantito. Lo que pasa es que también hay registros que se presumen ingresos, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de registros hay que documentar para efecto de desvirtuar esa presunción que la autoridad en su momento la va a ejercer como tal, ¿no? Entonces, perfectamente es registrar las operaciones y soportarlas. No solamente ya a esas alturas no basta solamente el puro registro contable, sino documentar eso. Y perfectamente en este punto específico, donde estás hablando de ingresos por préstamo, obviamente que aquí es el contrato y ratificado ante notario como tal, Sí, con fecha cierta. con fecha cierta, indicada. la famosa fecha cierta. Es correcto. Entonces, muy bien. Entonces, reiterando en este punto, amigo, no quiero cambiarme sin dar esta recomendación. El llenado, perfectamente tienes que cuadrar tu visor de ingreso que tiene la autoridad para efecto de iniciar, porque ya sabes el ingreso que la autoridad te va a presumir como tal. Si tú en tu declaración anual le estás incorporando menor ingreso, tenlo por seguro que va a ser una revisión. Sí, claro. Seguro. Sí. Vigilancia profunda, correos, y va a estar muy insistente la autoridad. Y ya sabemos que no revisa de forma inmediata, sino que se agarra 3, 4 ejercicios como tal. Es correcto. Entonces, así es. Así es el camino para estos efectos, ¿no? Muy bien, amigo. Pero vamos a continuar con los efectos de las deducciones también. Vamos comentando con las deducciones autorizadas. Y tiene que ver con este punto que ahorita tú comentabas. Cuando hablábamos del ingreso, documentarlo. Para el efecto de las deducciones, es lo mismo. Corren con la misma suerte, es correcto. Ahorita hablamos de un costo obligatorio, un costo que tienes que documentar a través de un procedimiento de costeo. Pero también hay rubros que se le llaman gastos. ¿Y qué crees que pasa con los gastos? Para empezar, la autoridad le dijo, tienes que ser estrictamente indispensable. ¿Y hasta dónde llega ese estrictamente indispensable? Hay precedentes ante la corte donde técnicamente te tienes que morir como empresa si no realizas este gasto. O sea, que se pare la operación si no realizas ese gasto para caer en el supuesto de estrictamente indispensable. A ese mecanismo voy. Más allá de lo que está buscando ahorita la autoridad es la materialidad de las operaciones. Y esto es un concepto muy amplio, que en la disposición fiscal no hay una definición exacta de qué se entiende de materialidad. Cada uno va haciendo su propio cuestionario o sus checklists de lo que presume que se puede abarcar la materialidad. ¿Por qué razón, amigo? Porque aquí deja la puerta muy abierta la autoridad en que aportes tú las pruebas para esos efectos, ¿no? Es que ¿Algo que nos quieras aquí comentar? Sí, es que por ejemplo ahí la materialidad va en línea a tu línea de negocio que tú manejas, ¿no? Lo que para un ente económico puede ser no indispensable, para ti puede ser estrictamente indispensable. Ese sería el punto. Y la materialidad que tú armes respecto de esa deducción
va en base a tu giro, a tu línea de negocio. En esa línea va a ir el soporte de tu deducción, ¿no? Yo aquí agregándole a lo que es la parte de las inversiones, Ujú. ¿sí? Las inversiones pues son lo que comúnmente conocemos como activos fijos, ¿no? ¿Sí? No incluyendo aquí la parte de los terrenos porque tiene un tratamiento diferente, ¿no? Pero aquí en la parte de los vehículos, mi estimado. Por ejemplo, aquí vemos mucho en las empresas que se compran vehículos eh, tipo automóviles, ¿no? Sí, Ujú. entonces ahí lleva una, lleva una cuestión de deducibilidad, un tope para efecto de este tipo de bienes. Inclusive, eh, todo lo que concierne a la deducción, a la inversión que sea ese automóvil, tiene que estar con la misma suerte. Por ejemplo, está topado a los 175,000 pesos la adquisición de vehículos. En la misma línea tienen que ir las deducciones adicionales como combustibles, seguros y todo lo que le siga, ¿no? Y la clasificación de las inversiones dentro del llenado también es muy importante que las separes como tal, ¿no? Si es Muy bien. maquinaria, equipo de transporte y así sucesivamente. Ok, muy bien, amigos. Si bien es cierto el tema de las inversiones, así como tú lo comentas, eso es un tema que el empresario tiene que conocer a detalle como tal, ¿no? Por esos efectos. También el otro punto que quería comentar es que este formato, amigo, realmente ya, si bien en el ejercicio anterior tuvimos un formato que nos manejaba los 5 estados financieros básicos, ¿no? Hoy en día, este formato solamente nos está manejando estado de posición financiera, estado de resultado y el conciliación contable fiscal. Creo que para esos efectos, los otros dos, que es el estado de flujo efectivo y que es el estado de variación de capital, sí nos ahorró bastante chamba a nosotros los contadores, ¿no? Sí, claro. Sí nos ahorró bastante chamba. Más sin embargo, aquí una de las contingencias, amigo, que se ha visto es que puedes no tener cuadrada tu conciliación contable fiscal y te permite enviar el anual, nomás para tener un dato, ¿no? Sí, para Si ponerlo en bien es contexto, cierto, pues. si bien es cierto, es un rubro que la autoridad sí toma para efecto de una auditoría. Tu conciliación contable fiscal toma rubros específicos como los conceptos no deducibles que ahí vas a manifestar para efecto de ejercer una auditoría como tal. Sí, claro. Inclusive el propio estado financiero, ¿no? Porque acuérdate que vienen Mm, comparativos ahora. Entonces, así si es. hay un brinco entre el costo de venta manifestado en este periodo con el del periodo anterior o los gastos, ya es un foco que le das a la autoridad, ¿no? Lo que se podría hacer en este caso, ya había una parte de Ujú. notas ahí en el mismo estado financiero, aclararlo, ¿no? Es lo mejor que podríamos hacer para efecto de soportar un poquito el diferencial entre uno y otro, ¿no? El por qué. Sí, a lo mejor eficientaste tus sistemas de costeo o en cuestión de gastos tuviste que abrir una nueva línea, te tuviste que extender a otro nuevo mercado donde sí hubiese agua, por ejemplo, en el caso que tenemos ahorita de la sequía, para efecto de vender tus productos, tus insumos agrícolas. A lo mejor abriste otra línea de venta en otra ciudad, obviamente quiere más inversión, quiere más gastos. Esas Ujú. explicaciones. Muy bien. Entonces, aquí, amigo, para ir cerrando el tema, es que ahorita nos tocaba platicar esta charla. También tenemos unos comentarios de las consecuencias. ¿Qué tú nos puedes decir ahí? ¿Qué consecuencia para que aquí que el auditorio le quede más claro el hecho de no presentar la anual, de presentarla con inconsistencias que ya comentábamos? Pero adelante, ¿qué nos comentas tú, amigo? Pues la principal consecuencia de presentarla, pero con inconsistencias, Ujú. es que ya estás prendiéndole un foco a la autoridad, ¿no? Para efecto de que Correcto. te mande casi de inmediato el robot. Haz de cuenta que ya te tienen su lista para enviarte una carta de invitación o una entrevista de vigilancia profunda, si bien nos van. Ujú. Hasta depende el grado de la inconsistencia que detecte el robot, o sea, hasta directo a una auditoría podría ser, ¿no? Esa sería una de las consecuencias. El no presentarla, pues también como tal, hay multas, ¿no? Hay consecuencias monetarias en ese sentido. Ujú. Que yo creo que a estas Y, alturas la multa sería lo de menos, ¿verdad? y Son fíjate que sí. de 7,000 pesos a 22,000 pesos, pero
técnicamente la consecuencia mayúscula sería la cancelación o restricción de sellos para esos efectos, ¿no? Que está bien marcado el 17H bis como tal, ¿no? Y ese sería un causal que obviamente sí está de cuidado, pues, Pues te dejan inoperante. te deja paralizar la empresa. Paralizar la empresa. Muy bien, entonces llegando ya a la recta final, así con esas consideraciones, con esas recomendaciones, no nos queda más que agradecer al auditorio, no nos queda más que, adelante amigo, tú tienes uso de la voz. Sí, realmente aquí agradecer, ¿no? al proporcionarnos estas instalaciones a la radio UDO. Gracias por ello y gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo episodio de Contabilidad al Aire, donde los números cuentan historias.